página. Y pues acá tenemos, como verán, estos temas ya lo han visto, pero lamentablemente, pues es de una manera rápida y amplia los temas que estamos viendo, es de una manera amplia. Así es que debe haber dudas por ahí, preguntas que quedan pendientes. Entonces yo le, le recomiendo hacerme preguntas por WhatsApp, como así algunos alumnos, por ejemplo, de quinto, de segundo, que me hacen llegar a WhatsApp preguntas de parte suya muy poco. Espera, ninguno de ustedes me han hecho preguntas por WhatsApp. Así es que también háganlo porque eso contribuye a que pueda tener un mejor aprendizaje de los temas que estamos haciendo. Pero son 118 elementos químicos actualmente que deberíamos contar. Hasta acá, hasta el UUO, que vendría a ser el brogenio, que ya es un elemento con un símbolo característico. Ahora, y hablar sobre tabla periódica también implica mencionar cuál es la evolución de esto mismo. Así es que yo he preparado, pues aquí he preparado una diapositiva que considero estaba un poco más completa, así es que lo vamos a proyectar para que pueda explicar de manera rápida cómo evolucionó la tabla periódica. Entonces, esa es la cronología, el tiempo, cómo pasó. En 1814 empezamos con Jacobo Berzelius. Él es muy conocido, este sueco, muy conocido ahí para que lo conozcan, mira, te los presento, sueco. Él es uno de los padres de la química moderna y él fue el padre, por ejemplo, él fue el padre de los símbolos químicos. ¿Ah? Una pregunta de examen de admisión sobre cultura general. Padre de la química, pues bueno, hay varios. Por eso no se pregunta si padre de la química, no lo preguntan, porque hay varios representantes. Pero sí pueden preguntar el padre de los símbolos químicos, y es Jacobo Berzelius. Pero bueno, ¿qué aporte hizo en la tabla periódica? Él dividió a dos grandes grupos de los elementos, dos grandes manchas, ¿no? Mancha por acá, mancha por allá. La mancha de aquí tenía carga positiva, es decir, el grupo positivo. A ellos ahora ya le llamamos metales, pero en su tiempo él los denominó como electropositivos. Tienen carga positiva. Y el otro tendrá carga opuesta, negativos. ¿Cómo los llamó? Electronegativos. Entonces él fue el primero en clasificar en dos grupos. William Prout, en algunos aparece como William Proust, 1815, él empezó a pesar, bueno, ya se tenía instrumentos de medida, de masa, entonces empezó a pesar una determinada cantidad ya característica de átomos. Y de esta forma determinaba cuánto era la masa de un átomo. Y comparado con el hidrógeno era múltiplo. Se dio cuenta, por ejemplo, que el litio era 7 veces la masa del hidrógeno, que el oxígeno era 16 veces la masa del hidrógeno, que el azufre era 32 veces la masa del hidrógeno. Entonces, el que concluyó, todo era en función del hidrógeno. Entonces, él concluye que todos los átomos, él fue inglés, por cierto, ahí está, William Prout, él concluye que todos los átomos, los elementos, estaban formados por números enteros de hidrógenos. Es decir, que tengo oxígenos. En el oxígeno, como el oxígeno pesa 32 veces el hidrógeno, entonces debe haber 32 hidrógenos. Él lo postuló así. Johann Dobreiner. De él es muy conocido. Él es de los personajes que deben prestar atención porque suele venir. Johann Dobreiner, ahí está la Immanuel. Ahí está, él es. Él es conocido por el 3, porque él desarrolló un ordenamiento, un agrupamiento de 3 en 3 elementos químicos, llamadas triadas. ¿Qué en especial, cuál es la característica especial de las triadas? Que tenemos 3 elementos químicos. Por ejemplo, vamos a tomar uno de los elementos químicos más exactos, una triada más exacta que es el litio, el sodio y el potasio, que está acá mencionado. La masa del litio es 7, la del potasio es 39 y la del sodio es 23. Entonces él empezó a agrupar elementos que eran como hermanitos.
se comportaban casi de la misma forma, tenían la misma tendencia de comportamiento. Por ejemplo, el litio que está en la batería de tu celular explota cuando entra en contacto con el agua. El sodio que está en la sal común, pero cuando está puro, explota. El potasio explota mucho más violento. Entonces, te conté de repente la historia de cuando yo en mi formación universitaria en la uni, estábamos dos alumnos pues probando los metales. Y pues empezamos con el litio, pues pequeño resplandor. El sodio, chispeteo mayor. Y el potasio era mayor, más fuerte. Mi compañero quiso experimentar tan fuerte que puso miró a ambos costados y puso todo el potasio en barra que se tenía. Y explotó no solamente el metal, sino también el vaso que lo contenía y todo. Y todos los vidrios saltaron a su mandil. Digo a su mandil, ¿y por qué no al mío? Porque yo estaba ya a 2 metros, bien escondido en su espalda, para que no me pasara nada. Pero así, todos estos elementos son explosivos, tienen las mismas propiedades. Él los agrupó y se dio cuenta que haciendo una operación rápida, como un promedio, promediaba las masas de los elementos que estaban a la izquierda y a la derecha, y ese promedio era justo el elemento central. Entonces, 7 más 39 es 46, entre 2, 23. Justo te da la masa del elemento central. Es un promedio, entonces. Y así no solamente con estos, sino también hizo una serie de triadas, mira, como las que están acá. El cloro, bromo, yodo es otra triada, el azufre, selenio, teluro, así. El calcio, estroncio, varios. Analizó y se determinó que el elemento central tenía el promedio de las masas atómicas. Entonces, no sé si hay alguna consulta sobre Johann Dobereiner principalmente. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron? Vamos a poner otra triada. Vamos a poner números, cualquiera. A ver, números fáciles. 2 y 8. Pregunta, ¿cuánto será la masa de esta triada? ¿Cuál será la masa del elemento central? ¿Cuánto creen? Ya sabes que es un promedio. Imagínate que saques 0,2 en el parcial de química y 8 en tu promedio de final de química. Entonces te piden el promedio total. ¿Cuánto sacas? ¿Apruebas o no apruebas? ¿Tú qué crees? 8 más 2 es 10, entre 2, 5. Entonces así lo determinan el elemento central, ¿ya? La masa. Esto viene en los exámenes, por eso es que te hago varios ejemplos. Y lo vamos a ver en los ejercicios. Johann Dobereiner, triadas. Sigue, sigue, sigue. Alexander Chamcortois, él fue francés. Ahí está el francés, Chamcortois. Él hace, eh, ustedes saben cómo es el caracol, ¿no es cierto? Ahí está el caracol. Así se dibuja el caracol. Bueno, debe dibujarse más bonito, pero yo lo dibujo. Está alegre, está alegre. Ya está. ¿Por qué entre 5? No, entre 2 más bien. A ver, yo había dicho así. A, B, C. Y había dicho acá 2, acá 8. Para hallar el promedio, yo como hacía, pues sumaba el 2 de la triada, el del medio. Sumaba el 2 más el otro, que es el 8, entre 2. El resultado recién, ahí me salía 5 el resultado. Ese resultado vendría a ser la masa del elemento central. Es decir, que yo no he dividido entre 5, sino más bien el resultado es 5. Ya, muy bien. Entonces, gracias por su participación porque ya está. Para poder explicar, ¿no? Para que quede más claro. Ahí está, no tiene patitas, ya está. Este es un caracol. Y este caracol, pues, su caparazón, está escondido. Su caparazón tiene una forma helicoidal. Entonces, se inspiró de ello, por eso es que también se van a acordar de eso, del caracol telúrico. El caracol
Tiene parecido, vista de arriba, una forma helicoidal, como él lo que hizo es envolver en un cilindro de manera helicoidal, como una cinta que da vueltas y vueltas y vueltas, sobre la pared de la superficie del cilindro. Y ahí fue ubicando elementos químicos. Y determinó 16 filas, o columnas en todo caso, columnas verticales, 16. Y se dio cuenta que los elementos que estaban en la misma línea eran de propiedades parecidas. Por eso es que él por primera vez determina lo que son los grupos o familias. Él es el primero. Alexander Champcourtois, ¿te acuerdas del caracol telúrico? Y este caracolito. Un caracolito. Siguiente, John Newlands. También, al igual que Lovereiner, te pido pues que le eches mucha atención a ellos. A estos dos, mucha atención. Vienen más que otros. John Newlands, inglés, él, ¿dónde está? Ahí está Newlands. También hizo una agrupación como Dobereiner, pero él se inspiró en las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y bueno, los que están en la banda o han estado en la banda me ayudan. Después de la si, que sigue? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Luego de la nota si, que sigue ya. Nadie está en la banda. No, ahorita no, pero han estado en la banda. Que me ayuden. Otra vez do, muy bien, gracias, Ugarte. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Igual que en las notas musicales, la primera nota y la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la octava nota son iguales. Igual también acá en Newlands. Newlands agrupó de 7 en 7 porque hay 7 notas musicales. La octava es la repetida. Pero se llaman octavas justamente porque la primera y la octava, el primer y el octavo elemento, se parecen. Y así el segundo y el noveno se parecen. Propiedades parecidas. Entonces recuerda estos términos. John Newlands de 7 en 7, pero se llamó octavas. John Newlands octavas, Dobereiner triadas. Eso es lo último que te acabo de decir. Sí o sí, repasen. Te va a venir. A continuación tenemos a Dmitri Mendeleev. Ruso es él, ¿no? Por el nombre mismo lo van extrayendo, Dmitri. Nombre conocido. Mendeleev, pues ese es un apellido mucho más difícil de pronunciar. Mendeleev. Bien, el ruso, ahí está con su varita, justamente porque le vamos a asignar el nombre de el padre de la tabla periódica. Él fue. En su época había un promedio de 63 elementos químicos y él pudo ordenar, él pudo clasificar todos en una tabla. Su tabla se llamó la tabla corta. ¿Por qué? Porque hay pocos elementos. Ahora tenemos casi el doble de lo que tenía Dmitri Mendeleev. Y aún cuando no tenía los elementos completos, él pudo hacer una tabla y dejó espacios. ¿Por qué? Porque él dijo, algún día alguien va a descubrir ciertos elementos que aquí lo van a ir ubicando. Es decir, aparte de hacer el logro de clasificar a los elementos, ordenarlos, aparte de ellos, inclusive pronosticó que se iban a determinar otros todavía, faltaban otros elementos. Y él hace el uso de los términos periodos y columnas, llamados grupos. Grupos verticales, periodos horizontales. Luego más adelante vamos a ver eso. Lothar Meyer hizo un avance parecido a Dmitri Mendeleev, alemán él, pero se inspiró ya en otras propiedades, en este caso físicas, como el volumen. Lo menciono porque también hizo un gran aporte como él. Lo malo es que Lothar Meyer fue opacado por el reconocimiento de Dmitri Mendeleev, por más que ambos lo hayan hecho el mismo año. Luego llegamos a una de las partes también más importantes. Fue Henry Moseley. Moseley, el inglés, él, dice que todos los que están haciendo hasta ahora están mal. ¿Por qué? Todos se basan en clasificar según su masa atómica. Todos según la masa atómica. Toditos según la masa atómica. Él dice no.
Porque lo que pasaba con Mendeleev es que había algunas excepciones en su tabla, había algunas correcciones. Y él dice, no, no puede haber excepciones, o al menos no tantas. Tenemos que usar otro parámetro de clasificación. Y él descubre el número atómico, él lo descubre. Por eso él postula su ley moderna que dice, los elementos químicos se clasifican según su Z, según el número atómico. Y así cada elemento está asociado a un número entero. Por ejemplo, voy a pasar lista. No, acá no. Voy a pasar lista por acá. Empezamos. El número 1 va a ser Adriana. El número 2 va a ser Antunes. Número 3, Arboleda. 4, Camargo. 5, Chilcón y 6, Chipana. Hasta ahí me vas a quedar. Bueno, Cris, para que no se sienta mal. Cris también. Entonces, de esta manera, yo ya estoy ubicando números a cada uno de ustedes. Ese es el número de lista, el número de lista de química. Así como yo, pues bueno, la siguiente clase voy a llamar el número 1 está presente. Bueno, ¿quién es el número 1? Era Adriana. Entonces, ya está asociada. De repente ni siquiera menciono el apellido, solo el número. Y con el número yo ya voy a saber qué alumna es. En este caso, Adriana. Acá también igual. De repente yo desconozco el elemento, pero ya sé que el Z, ya sé su número. Y con su número ya identifico al elemento químico. Esto fue el gran aporte de la tabla periódica actual, la ley. Cómo se ordena según número atómico. Y finalmente el que pues diseña los créditos. ¿A quién se da los créditos del diseño? Al alemán Alfred Werner. Alfred Werner. Él diseñó la tabla periódica así como la vemos actualmente. Así, esta es la tabla periódica actual. Bien, antes de pasar a la tabla periódica actual, voy a hacer un repaso de lo más importante de los que hemos visto. Bueno, vamos a repasar todo primero. Berzelius, el padre de los símbolos de los elementos, clasificó en dos grandes grupos, electroposi y electronegativos. Prout y el hidrógeno, se basó en el hidrógeno. Dobereiner, sus triadas, acuérdate, 3 de 3 en 3. Jean Courtois, francés, caracol telúrico, por algo te digo, un caracol. John Newlands, te dije notas musicales, de 7 en 7, pero ojo, se llaman octavas su arreglo. Mendeleev, el padre de la tabla periódica, determinó una tabla corta, según la masa atómica. Meyer, igual que Mendeleev, pero ya una tabla en función a otras propiedades. Henry Moseley, su ley moderna. Según el número atómico se ordena. ¿Y quién diseñó la tabla? Alfred Werner. Es lo más importante de cada uno. Ahora, repaso otra vez, pero ya los 3 o 4 personajes que sí o sí te tienes que aprender. Dobereiner, triadas. Así te tienes que aprender. Apúntalo en una hoja. Dobereiner, triadas. Newlands, octavas, de 7 en 7. De 7 en 7, pero se llaman octavas. Newlands, octavas. Mendeleev, el padre, no lo he puesto aquí, pero es el padre de la tabla periódica. Ordenó según la masa atómica. Luego, Moseley, ley moderna, número atómico, se ordenan los átomos en realidad, los elementos. Estos tendrían que ser los 4 más importantes. Dobereiner triadas, Newlands octavas, Mendeleev el padre y Moseley la ley, la manera como correctamente actualmente se ordenan los elementos químicos. Bien, esto es sobre la evolución de la tabla. Preguntas, dudas. A partir de aquí determinamos, pregunten, ¿no? Determinamos pues lo que sigue, las características de la tabla periódica actual. La tabla periódica actual, para poder ordenarlos, necesitamos buscar un número atómico. Gracias al número atómico nosotros determinamos las filas. Estas filas horizontales las llamamos periodos. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir el flúor F, en qué periodo se encuentra?
Ahí están los números. ¿En qué periodo se encontrará? ¿En qué número se encuentra? ¿En qué horizontal se encuentra? Es el flúor, la F. ¿Sí? Pueden... En el segundo, muy bien, Núñez. Ahí está. Y preguntas. ¿Alguna pregunta había por ahí? ¿O era la respuesta? El flúor, entonces, muy bien, por ahí. Núñez nos dice que está en el periodo 2. Ya, así lo vamos a identificar, la fila donde se encuentra, entonces. Y luego vienen las columnas verticales. Esos se llaman grupos. Y van a estar asociados a un número romano y a una letra, que puede ser la A o la B. La A o la B. La A o la B. A los de la A se les llama representativos y a los de la B, transición. ¿Dónde está el A? Acá está el 1A de toda esta columna, 2A, todos ellos. Luego damos un salto. Imagínate que este es un río y tú tienes que saltar el charco, saltas para el otro lado. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que son de los gases nobles que ya ustedes deben ir reconociéndolos. Bien, y los que están al centro son los elementos del B. Empezamos por acá. 1B, 2B, 3, 4, 5, 6, 7B. Y en el 8B, miren, hay tres columnas. ¿No? Eso nomás. Entonces tenemos filas horizontales llamados periodos desde el 1 hasta el 7. Y tenemos columnas verticales llamados grupos o familias. Estos van a ser desde el 1A al 8A y desde el 1B, desde el 1B al 8B. De esta forma tenemos entonces 16 familias y 18 columnas. 18 columnas, si lo cuentas, al final hay 18, acá está, 18. ¿Cómo nosotros vamos a determinar qué elemento va en qué casillero? Es lo que vienen en sus problemas y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a nosotros a periódica. Vamos a pensar en un número del 1 al 100 más o menos y me van a decir, me van a ayudar. Ese va a ser el Z con la cual vamos a ordenar. Un número del 1 al 100. 77, gracias Romero. 77. Y tenemos, eso no. Y tengo así. Entonces, para nosotros encontrar grupo y periodo, ese es nuestro objetivo, hallar grupo y periodo, hacemos uso de la configuración electrónica. De una manera de repaso voy a hacerlo de una manera detallada, todo la configuración electrónica y luego ya haremos simplificada. La mnemotecnia me decía que debo usar uno sí, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Esa es la mnemotecnia, ojalá te acuerdes. Por aquí lo voy a ir mencionando. Y no me veo. Ahí está, yo ahí sí me veo. Ahora sí, de nuevo, sí, sopa, se da pensión, se fue de paseo y se fue de paseo, ¿ya? Eso. Y lo aplico como uno sí. Ahora sí, uno sí, uno es. 2, sopa, 2 y 2. 3, otra vez, sopa, 3 y 3. Lo hago porque también para su examen también lo necesitan parcial. En el 4 es da pensión, copio, C, ya puse la S, da, ya puse la D, P, de pensión. El primero que era 4, lo repito al último que es también 4, y luego el anterior que es 3. Bueno, voy a tener que seguir. 5 también es da pensión. 5, 5 y 4. Por si acaso voy a hacer el 6. No sé si lo utilice, pero lo voy a hacer. 6. C. Fue. D. Paseo. Paseo. Si el primero fue 6, este también va a ser 6. Luego retrocedo 5. Luego retrocedo 4.
Y voy a señalar el número máximo por cada letra. La S como máximo es 2, ¿ya? ¿Se acuerdan? 2. Las P son 6, como máximo 6. La S2, la P6, la S2, la D es otro ya, 10. Y la P era 6, la S2, la D 10, otra vez 10. La P6, la S2, y creo que ya me pasé. 14 la F, es otro. Cuento. 2 y 2 más 6, acá voy 10. 10. Hasta acá voy 20. Hasta acá voy 30. 38. 48. Ya me perdí. 48 más 6. Bueno, gracias por ayudar. 54. Más 2, 56. Más 14, 70. Ah, no me había pasado. 70 para 77 me falta 7. A ver, ya. 77. Entonces acá pongo 7 y el resto lo borro. Lo borramos entonces. Ya está. Esa es mi configuración electrónica. Repito, este es 7. ¿Ya? No se ve. Ya está, 7. Ahora vamos a ver lo que es tabla periódica. En tabla periódica preguntan lo que es la G de grupo y la P de periodo. Empezamos por el más fácil, que es el periodo. El periodo consiste en el mayor nivel. Lo voy a poner por aquí. El periodo es el mayor nivel. ¿Sí? Entonces la P va a ser el mayor nivel. ¿Y qué es el nivel? Pues el nivel vienen a ser los números que están delante. ¿Cuál será el mayor número que está delante de cada término? El 5. El 5, muy bien. No, no es el mayor. ¿Cuál es mayor? 5 o 6. Ahí en el 6 es. No lo había visto. Entonces por acá, claro, no necesariamente es el último. Por acá puede haber escondido uno que es mayor, ¿no? Entonces acá el periodo es 6. Muy bien, gracias por ahí. Ajá, muy bien, Ugarte también lo determina. 6. Ajá. Entonces, si el periodo lo determinan así, el mayor nivel. Ya está. El grupo sí va a costar un poco. Pero tampoco es difícil, ¿no? Si la configuración termina en S o en P, en cualquiera de ellas puede terminar o en S o en P, se dibuja o se tiene el grupo A. Entonces, si termina en S o en P, por ejemplo, acá termina en D, entonces no es. Si termina en S o en P, es de la familia de la A. Y si termina, como lo hace aquí, en D o en F, pues pertenece a la familia del B. Entonces, si este es el requisito, entonces te pregunto, termina en D, termina en la letra D. ¿Qué familia es? ¿De la A o de la B? B. De la B, muy bien, gracias. Entonces se pone grande el B. Ahora, al lado de la B, has visto en la tabla periódica en los grupos, hay números romanos. Esos números romanos van a ser aplicados a partir de la suma de los electrones. En el caso que terminen en D, se suman los electrones del D más los de la S, más próximo, ¿no? De la D más los de la S. 7 más 2 es 9, pero no existe 9B, como máximo es 8. Entonces se pone el máximo, que es 8B. En romanos es así, por cierto, por si no lo saben. Una V y 3 palos. Esto es 8B. Si la suma hubiera salido 8, 8B. Si la suma sale 9, como en este caso, 8B. Y si la suma sale 10, 8B. ¿Ya? Entonces así. Voy a usar uno más pequeño para explicar otra terminación. Por ejemplo, que sea 17 solamente. Este va a terminar en otra letra. Vamos a hacer rápidamente. 1 sí, 2 sopa, 3 sopa, 3 sopa. Ahí está. Completamos la S como máximo. Como máximo la S tiene 2, 2, la P6, la S2. Y para que sume 17, si hasta acá voy 12, falta. ¿Cuánto falta? Ujú, 5. 5, ¿no? Sí, muy bien, entonces sí sume bien. Ya está.
Otra vez, analizamos lo mismo, analizamos qué grupo pertenece y qué periodo. Primero el periodo, el mayor de los niveles. ¿Cuánto El será? 3. Ajá, el mayor es el 3, ¿no? Ahí está, el 3. Ahora sí es el último, 3. Ahora el grupo, pero primero la letra. ¿Qué letra será, la A o la B? Si termina en P. Termina en P. Ah, Es de la A, muy bien. Ahí está grande la A. Y luego el número romano, pero este número romano se halla sumando. Cuando termina en P, se suman los del P más los de la S. Igual, si termina en D era D más S, acá también, P más S. En total, ¿cuánto es? 5 más 2. Ajá, muy bien jugarte, sería 7. En romanos es una uva y dos palos, ¿no? Ahí está. Dos palos, dos sí, no sé. 7, ¿no? Ahí está, 7A. Entonces ya sabes, si la configuración termina en S o en P, acá terminó en P, es de la familia de la A. Si termina en D o en F, es de la familia de la B. Ahora, ¿cómo hallo el número que va al lado de la A o de la B? Sumo los de la P más los de la S. Sumo los de la D más los de la S. Y si termina en S, solo de la S. Y si termina en F, justamente aquí vamos a ver un problema sobre la F. Si me alcanza el tiempo. Sí, podemos. Uno de la F son los que están abajo de verde. Vamos a coger a ver, uno conocido. Al uranio, por ejemplo, 92. El uranio 92. Es conocido por la bomba atómica, la primera de todas ellas. Los japoneses lo conocen mejor que nosotros. Ahora sí. Pero como es muy trabajoso, vamos a usar gases nobles. El gas noble que voy a usar es el que más se acerca, bueno, en realidad es el más grande, es el radón. ¿Cuántos tiene el radón? Tiene 86 electrones. Yo digo así, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Debo aprenderlo de memoria, seguidos. El radón es el 6. Yo copio el que le sigue al 6. Grandes, 7. Mnemotecnia para el 7. Sí, sopa, se da pensión, se da pensión. Se fue de paseo. Se fue de paseo para el 7 y copio. Se fue de paseo. El primero fue 7, mira, ahí está. El otro también. Luego 6. Y luego 5. Y determinamos el máximo por cada letra. La S como máximo llevan 2. Las F como máximo es 14, pero creo que me pasé. 88 para 94 es... Para 94 es... sería 4. 4, ya, muy bien. Yo confío, su compañero. No confío en mis cálculos. Y el resto lo borro, ya está. Muy bien, gracias. Y determinamos grupo y periodo. Al toque, antes de que se cuelgue la transmisión. El periodo me dictan al toque. El mayor nivel. 7. Ajá, el número, el más grande, 7. Y el grupo, si termina en F, será de la A o de la B. De la B. De la B. Y ojo con esto. Cuando termine en F, solo cuando termine en F, ya no sumo nada. Siempre va a ser del 3B. Siempre que termine en F, será del 3B. Ajá, de la B. Muy bien, Romero. Explicación del por qué. Pues bueno, el siguiente bloque y la resolución de sus problemas. Creo que daba para explicarlo.